Así que, mi nación de locos por la política esta noche, Washington, D.C. acaba de entregarnos uno de los episodios más ridículos de incompetencia política que he visto en mucho tiempo. Bueno, desde ayer, literalmente. El propio partido de Trump ha estado rompiendo filas toda la semana. Primero con los poderes de guerra, luego vimos, por supuesto, la pelea interna por los fondos y después con la propia maquinaria federal. Y luego el gran final. La Cámara impulsa un paquete para Ucrania que podría autorizar más de $1.000 millones en asistencia y hasta $8.000 millones en préstamos directos. ¿No me crees? Adelante, créeles a Reuters si quieres, pero aquí es donde las cosas se salen de control. Porque casi inmediatamente después, Volodymyr Zelensky, acto seguido, y pidió públicamente conversaciones directas con Putin. Ahora espera. Alto ahí. Íbamos a darles miles de millones sobre miles de millones sobre miles de millones de dólares. Washington quiere alimentar la máquina de guerra de Ucrania, mientras que el propio presidente de Ucrania, Lyudmyla Zelensky, está diciendo públicamente, oye, sentémonos y simplemente terminemos con esto. ¿El Congreso tiene idea de lo que está haciendo? Eso no es estrategia, eso no es liderazgo. Eso es DC, haciendo una danza interpretativa en un edificio en llamas. Así que voy a desglosar, ya sabes, el fantasma de Biden, la jugada inesperada de Zelensky, la pesadilla de la OTAN, la traición de los republicanos a Trump, y por qué el hombre al que todos odian puede que haya tenido razón sobre todo esto desde el principio. Tal vez Washington sí necesite un botón de despido de inmediato. Ahora, antes de siquiera entrar en Ucrania, tienes que entender el contexto de todo esto, porque esto no fue solo algo aislado, no fue solo una votación rebelde que hicieron aquí. Antes de llegar a la ironía de la historia, esto no fue solo un legislador deambulando lejos del grupo porque alguien dejó la puerta abierta. No, esto ha sido un patrón durante toda la semana. El propio partido de Trump empieza a mostrar grietas visibles. Primero, sobre los poderes de guerra respecto a Irán. Un pequeño grupo de republicanos de la Cámara, por supuesto, se unió a los demócratas para aprobar una resolución que exige la aprobación del Congreso o retirarse de las hostilidades, porque ellos saben mejor, ¿verdad? El Congreso sabe mejor. Si viste las audiencias esta semana, sabes que no saben mejor. Ni siquiera saben cuáles son los trabajos de los funcionarios administrativos más simples, pero me desvío un momento. Para los que se preocupan por la Constitución, hay un argumento serio, ¿verdad? El Congreso tiene poderes de guerra. El presidente no se supone que tenga autoridad militar ilimitada para siempre. Así que si un republicano dice, apoyo a Trump, pero aún creo que el Congreso debe autorizar la guerra, eso no es una traición automática. Eso puede ser coherencia constitucional, pero políticamente seguía siendo un reproche. Sigue siendo el propio partido de Trump diciendo, señor presidente, no tan rápido, y eso ha estado ocurriendo toda esta semana. Porque luego se dio la pelea por el fondo contra la instrumentalización, donde incluso algunos republicanos se pusieron nerviosos por la imagen, la supervisión, las restricciones y quién podría recibir el dinero de los contribuyentes. Y de nuevo, se pueden argumentar ambos lados de esto. Algunas personas dicen que el fondo estaba destinado a compensar a quienes fueron atacados injustamente. Muchos de nosotros no estamos en desacuerdo con eso. Otros dicen que parecía una máquina de pagos políticos disfrazada con lenguaje legal. Me pregunto de qué lado salió eso. Pero de cualquier manera, los republicanos no marchaban en formación perfecta. De nuevo, estaban quebrándose, se estaban echando para atrás. Veían partes de la agenda de Trump como si empezara a hacer tic-tac debajo de la mesa misma. Y luego vino Ucrania. El plato fuerte. Y voy a hacer una breve pausa aquí porque esto literalmente me vuelve loco. Cualquiera que me haya seguido el tiempo suficiente sabe que la saga de Ucrania me vuelve loco, y es necesario que respire antes de perder completamente el control con este tema. Porque aquí es donde el síndrome de trastorno por Trump se va a toda velocidad, sumando miles de millones sobre miles de millones sobre miles de millones de nuestros impuestos ganados con esfuerzo. Y sí, tengo un problema con eso. Primero, espero que si eres nuevo aquí, te suscribas al canal como muchos de ustedes lo han hecho esta semana. Y muchas gracias por hacerlo. Espero que me ayudes a compartir el video. Me encantan sus comentarios positivos abajo. Amo a todos los que se han unido como miembros, a todos los que han dado super gracias y a todos los que apoyan nuestra plataforma de noticias en casa. Si crees que aquí me desvío del tema, por favor ve allá. ¿Quieres escucharme desvariar? Eso es un nivel completamente diferente de desvariar, porque ahí no tenemos algoritmo, no tenemos moderadores ahí. Eso son noticias sin filtro. Noticias completamente sin filtro. Y si no has visto algunos de mis reportajes esta semana, entonces no entiendes completamente de lo que estoy hablando, especialmente ese video de ahí.
Educativo a un nivel completamente diferente. Los quiero, vayan a Restrictor Republic hoy, 14 días gratis, suscripciones mensuales y anuales. También quiero dar un saludo especial al patrocinador de este video. Un mensaje para cualquiera que tenga Medicare, para cualquiera que pronto cumpla 65 años. Si tienes un amigo que pronto cumplirá 65 años cada vez que menciono Medicare, mi bandeja de entrada y mis comentarios se llenan. Y a veces es la misma historia. Ojalá lo hubiera sabido antes, Justus. Estaba completamente perdido hasta que hablé con ellos. Me ahorraron minutos, si no es que horas. Pensé que tenía un buen plan. Resulta que no era así. Medicare es confuso. Así es. Pasas días investigando sus planes, comparando beneficios, tratando de entender las redes, las recetas, y aún así terminas eligiendo algo que, bueno, se ve bien en papel. Pensabas que tenías lo correcto, pero en realidad no se ajusta a tu vida. Y aquí está la parte que nadie te dice. Los planes cambian cada año. Los doctores entran y salen de las redes. Los costos cambian, y la gente no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Y por eso estoy aquí para hablarte de Chapter. Ahora recuerda, y como te digo cada vez, yo no soy un agente de seguros con licencia, y esto no es un consejo sobre Medicare. Chapter sí tiene licencia. Su trabajo es guiarte a través de tus opciones y ayudarte a entender qué es lo que realmente tiene sentido para tu situación, que es única para cada uno de ustedes. Ellos comparan todo: Medicare original, suplementos, Medicare Advantage, parte D. Su número de teléfono está ahí mismo, 805-619-5011. Lo que me encanta de ellos es que no te presionan, no te empujan a un plan, no te apresuran. Sus consultas son gratuitas, toman alrededor de 20 minutos. La mejor parte es que, si ya tienes el plan correcto, te lo van a decir. Literalmente te dicen que tienes el plan correcto. Pero si no es así, bueno, ahí es donde sucede la magia. La gente me ha enviado mensajes una y otra vez, diciéndome que por fin sintieron que Medicare tenía sentido por primera vez en sus vidas. Y en muchos casos encontraron oportunidades para reducir sus costos de atención médica. Así que si estás en Medicare o pronto cumplirás 65 años, hazte un gran favor. Al menos llámalo. Ten la conversación. 805-619-5011. 805-619-5011. Hazme un favor. Diles que Justus Knight te envió. Es una empresa increíble, una llamada increíble. Si tienes 20 minutos, llámalos hoy. Pero ahora volvamos a esta transmisión. ¿En qué estaba? El segundo altar de la antigua religión de la política exterior de Washington. Ucrania. El animal de apoyo emocional de la clase de política exterior posterior a Biden. Ucrania se convirtió, ¿cómo podría decirlo?, en eso a lo que todo político del establishment podía señalar y decir: miren, estamos defendiendo. ¿Cuál era su palabra favorita? Déjenme escucharla allá afuera. Democracia. Y cada vez que alguien preguntaba cuánto tiempo más, cuánto dinero, cuál es el final, simplemente firmaban otro cheque. Respondían con una mirada vacía, como si le hubieras pedido a una tostadora que explicara el apocalipsis. Apocalipsis. Perdón, aquí es donde veo que me desvío. Tengo que concentrarme. Así que el golpe de realidad de $188 mil millones. Hablemos de dinero, porque aquí es donde los contribuyentes estadounidenses empiezan a buscar debajo de los cojines del sofá y se preguntan dónde quedó su cartera. Dice: hasta finales de 2025 Estados Unidos había puesto a disposición aproximadamente $188 mil millones en gastos relacionados con la guerra en Ucrania. Está bien documentado, créeme. Eso no significa que $188 mil millones se le hayan transferido directamente a Zelensky en una transacción de Venmo de tamaño gigante. Esto importa. Parte de ese dinero sí apoya directamente a Ucrania. Parte reabastece los arsenales de armas de Estados Unidos. Parte pasa por la producción de defensa de Estados Unidos. Parte financia operaciones regionales. Parte apoya esfuerzos más amplios relacionados con la guerra. Según el Consejo de Relaciones Exteriores, la cantidad que apoya directamente a Ucrania es de aproximadamente $127 mil millones. Bien, ahí terminé con esa sección. Gracias. Esa fue mi sección de PBs. Pero no pretendamos que esos números son pequeños. $127 mil millones no es ayuda extranjera. Ayuda. Esas son cifras presupuestarias de un universo paralelo. Es decir, encontramos dinero secreto en un cajón del Pentágono. Eso significa que tus nietos acaban de recibir la factura de una guerra, ni siquiera tienen edad para deletrear y ya deben dinero. Y aquí está la parte loca que vuelve locos a algunos estadounidenses comunes, y obviamente a mí también, pero cada vez que el dinero se va al extranjero, Washington de repente sabe apelar a las emociones. Pueden explicar la urgencia, de repente pueden explicar la complejidad, pueden explicar la obligación moral y pueden explicar por qué el retraso es peligroso. Y no pueden explicar cuál es el trabajo de Scott Bessent.
¿O cuál es el trabajo de Marco Rubio? Pero pueden entender eso, pero me desvío del tema. Así que cuando los estadounidenses preguntan por su propia frontera, su propia deuda, su propio costo de vida, sus propias ciudades, sus propios veteranos, su propia infraestructura en ruinas, Washington empieza a toser en una servilleta y a murmurar sobre restricciones presupuestarias. Es increíble, en realidad. Parece que no pueden entender eso, pero sí entienden las complejidades de la geopolítica y la política ucraniana, entienden la política exterior, y de repente encuentran miles de millones para regalar como si nada. Pero para estadounidenses como tú y yo, para nosotros el pueblo, nos dan un sermón. Literalmente. Ahora entra en escena la nueva ley de apoyo a Ucrania. La Cámara vota 226 contra 195. 18 republicanos y un independiente se unieron a los demócratas. El paquete autoriza más de $1.000 millones en asistencia para Ucrania y hasta $8.000 millones en préstamos directos. Vaya, es mucho dinero. Ahora, el proyecto de ley todavía tiene un camino por recorrer. Tiene que pasar por el Senado. El liderazgo republicano ahí podría bloquearlo. Y si alguna vez llega al escritorio de Trump, ya sabes, lo más probable es que lo vete. Así que esto todavía no es ley, ¿verdad? Pero la votación en sí importa. El mensaje es lo que estoy cubriendo aquí, porque apunta a la división. Porque Trump advirtió sobre esto. La postura de Trump hacia Ucrania ha sido muy diferente a la de Biden. Todos podemos estar de acuerdo en eso. El modelo de Biden, bueno, básicamente fue apoyar a Ucrania con todo y durante el tiempo que sea necesario. El modelo de Trump es, ¿cómo empujamos esto hacia un acuerdo? Bastante simple, ¿no? Biden trató a Ucrania como una misión moral sin fin. Trump lo trata como un mal contrato con demasiadas firmas y no suficientes cláusulas de salida. Y el Congreso vio la estrategia de presión de Trump y dijo, interesante, de todos modos, podríamos encontrar esa vieja tarjeta de crédito de Biden en algún lugar. Sé que está debajo de uno de estos cojines. Los votantes de Trump vieron esto y dijeron otra vez con lo mismo. La vieja guardia ha vuelto. El grupo del Congreso que apoya las guerras eternas encontró el micrófono y la tarjeta de crédito. Porque cada vez que Washington dice apoyo temporal, empieza a aparecer una presentación de multipropiedad, pero con proyectiles de artillería. Solo un poco más. Solo una vuelta más. Solo queremos mostrarte otra parte del resort. Solo unos minutos más. Solo un poco más. Solo un paquete más. Solo una escalada más. Sabes, solo hay una emergencia más con la que tenemos que lidiar. Solo un momento histórico más que se acerca. Con el tiempo, la emergencia se convierte en el modelo de negocio. Y luego Zelensky lo arruina todo. Y él hace eso. Porque justo cuando Washington pensaba que tenía la narrativa bajo control, Zelensky publicó la carta. Ni un susurro. Ni una filtración, ni siquiera un rumor por canales extraoficiales. Una carta pública. Directamente ni a Trump, ni siquiera a Biden. Ni siquiera a Joe Biden, ni a Hunter Biden. No, a Vladimir Putin. Pidiendo una negociación cara a cara, propuso una reunión en un país neutral. Dijo que Ucrania aceptaría un alto al fuego durante las negociaciones. Propone intercambios de prisioneros. Habla sobre el regreso de civiles y niños, y escribió una línea que debería haber hecho que todos los estrategas de guerra en DC se atragantaran con su almuerzo de catering. Estoy proponiendo una reunión. Vaya. Piensen en eso un momento, Congreso. Él acaba de proponer que les vas a enviar miles de millones de dólares. Pero quiere reunirse con Putin, quiere hablar, quiere crear un posible camino para poner fin a la guerra. Déjenme preguntarles algo, muchachos. ¿Por qué estamos preparando el cañón de dinero? Como si todavía fuera febrero de 2022. Es un poco absurdo ahora, ¿no creen? Los líderes del equipo de Zelensky necesitan resolver asuntos clave. Washington dice, genial, pero exactamente qué vamos a financiar. Zelensky dice, voy a proponer fijar una fecha. Washington dice, perfecto, ¿a quién le vamos a imponer sanciones y ofrecerle un paquete de préstamos? Zelensky acaba de decir que ya basta de guerra. DC dice, interesante, vamos a imprimir más dinero para ti. Tú, no puedes inventar estas tonterías. El guión se escribe solo. Esta es la incompetencia de DC en su máxima expresión. Zelensky acaba de darle a Trump exactamente lo que ha estado diciendo todo este tiempo. Simplemente regalamos dinero. Esta es la incompetencia en su peor expresión. Esto es inercia institucional.
Porque Washington no pregunta cuál es la realidad actual del campo de batalla. Washington pregunta, ¿ya sabes qué financiamos el año pasado? No preguntamos cuál es la estrategia de salida. Preguntamos, ¿esto es en contra de Trump? Entonces deberíamos firmar el cheque. No preguntamos qué necesita realmente Ucrania en este momento. Preguntamos, ¿podemos aprobar suficiente de esto en el comité antes del almuerzo? Porque tenemos que gastar dinero en algún lado, ¿no? Y así es como obtienes la frase más típica de Washington que puedas imaginar. El Congreso avanza para financiar la guerra, mientras el presidente de Ucrania propone públicamente conversaciones directas para terminarla. Eso no debería ser un titular. Eso debería ser un informe de mal funcionamiento. Aquí es donde el fantasma de Biden entró directamente en la habitación. Porque toda esta maquinaria de financiamiento para Ucrania se construyó bajo Biden. Se le puso la marca de Biden. Se moralizó bajo Biden. Se trató como la gran prueba de que Estados Unidos había regresado. ¿De regreso a hacer qué exactamente? Que esa es la respuesta más fácil de todas. Firmando cheques, enviando armas, dando conferencias de prensa, explicando que cualquier preocupación era aislacionismo. Y cada pregunta sobre supervisión era básicamente traición con una calculadora. Luego, Trump vuelve al poder y la pregunta más importante se convierte en ¿qué pasó con la llave? ¿Se detuvo? ¿Quién le bajó? ¿Alguien le bajó al agua o la cerró? ¿Deberíamos convertirlo en préstamos? ¿Ahora Europa tiene más peso que nosotros porque dan más dinero? Acabamos de empujar a Ucrania hacia conversaciones de paz. ¿Por qué haríamos eso? ¿Causamos la paz? ¿La OTAN va a entrar en pánico ahora? La respuesta, al parecer, es sí, todos al mismo tiempo. ¿Y quién causó eso? Trump. Porque él quiere tener poder de negociación. Todo lo que quiere el Congreso es continuidad. Ahora Zelensky quiere negociaciones. La OTAN. ¿Quién sabe qué demonios quieren? ¿A quién le importa? ¿Pero en qué se está enfocando la prensa? ¿Pintura azul? Yo quiero un reembolso, personalmente. Ese es todo el desastre en una sola frase. Washington no tiene ritmo, no tiene una estrategia unificada, no tiene una explicación clara, solo movimientos desarticulados. Pero el movimiento no es liderazgo. El movimiento es lo que pasa cuando una gallina se suelta en una bolera. Simplemente va por todos lados. Es movimiento, pero sin ninguna dirección. Y literalmente, mientras todo esto sucede, Zelensky está pidiendo públicamente conversaciones con Putin. Nosotros estamos firmando cheques de miles de millones de dólares. Slate se toma un tiempo para escribir todo un artículo sobre pintura azul. El estanque reflectante. Azul bandera estadounidense. Sherman Williams acaba de apoderarse de todo el gobierno. No puedo. De nuevo, los titulares literalmente se escriben solos. Ni siquiera puedo decir esto. Ni siquiera puedo encontrar un yin y yang en esto. No puedo. Quiero decir, es justo preguntar si los proyectos América 250 de Trump son serios, simbólicos, excesivos, patrióticos, teatrales o todo lo anterior. Voy en orden de prioridad. Y en orden de prioridad, ni siquiera creo que esto esté en la lista. El Congreso está avanzando con un paquete para Ucrania con hasta $8,000 millones en apoyo de préstamos. Zelensky está pidiendo conversaciones directas. La Cámara acaba de reprender a Trump sobre los poderes de guerra. Los republicanos están peleando por medidas internas de financiamiento. Trump está remodelando la fuerza laboral federal, literalmente. Y los medios están mirando una fuente como si alguien hubiera dejado un cadáver ahí. ¿Y te preguntas por qué los estadounidenses no confían en el sistema? Porque siempre hay alguien manipulando los resultados. Y eso genera indignación. Estados Unidos no sabe poner las cosas en perspectiva. Ellos pueden explicar el dolor, eso puede explicar la estrategia. Ellos pueden decirte qué significa cada tono de azul. Pero nadie podría explicarlo jamás. Lo que significa la victoria en Ucrania ahora, lo que significa el fracaso, qué es el límite de gasto, qué obtiene Estados Unidos a cambio y por qué el dinero sigue fluyendo al mismo tiempo. El hombre en el centro de la guerra está pidiendo públicamente conversaciones directas. Verás, como siempre digo, esto no es de izquierda contra derecha. No es demócrata contra republicano.
Es la realidad contra el ritual. La realidad dice que la guerra está agotando a todos. El ritual dice que hay que seguir financiándola. La realidad ahora dice que Zelensky quiere negociar. El ritual dice que aprueben el paquete. La realidad dice que Trump está tratando de ganar poder de negociación. El ritual dice que lo desafíes porque su nombre es el presidente Trump. Eso no es gobierno. Eso es una rocola embrujada en la esquina que se enciende sola. Y empieza a tocar viejas canciones de los 80. Y supongo que esto nos lleva a la orden ejecutiva de Trump, la que mostré en la pantalla por un segundo. Trump movió aproximadamente 8,000 puestos federales de alto nivel que influyen en la política a una categoría llamada carrera de política de horario. Creo que así se llama, carrera de política de horario, haciendo que al final sea más fácil removerlos. Ahora, yo llamo a esto rendición de cuentas. Los partidarios lo llamarían rendición de cuentas. Los que no son partidarios deberían llamarlo rendición de cuentas en realidad, pero nunca lo harán. Ellos lo llamarán politizar el servicio civil. Y está bien, podemos escuchar ambos argumentos. No quieres que cada nuevo presidente convierta al gobierno federal en un club de lealtad personal. Nunca quieres eso. Es una preocupación real, pero ellos lo han estado usando como arma en su contra durante años, así que puedes entender su punto de vista. El estadounidense promedio ve a Washington y dice, exactamente quién es despedido cuando la máquina falla. Afganistán colapsó. Nadie fue despedido. Se desató el caos en la frontera. Nadie fue despedido. Hubo una gran confusión con los gastos, como señaló Doge, y antes, durante esa gran confusión con los gastos, nadie fue despedido. Auditorías fallidas. ¿Alguien fue despedido alguna vez cuando una auditoría falló? No, la verdad no. Deriva en la política exterior. ¿Alguien fue despedido? No. ¿Agencias deficientes? ¿Alguien fue despedido? No, no hasta que llegó esta administración. Pero si alguien en el sector privado no puede hacer su trabajo, boom, carta de despido, te vas. Pero en DC, si fracasas tú, ya sabes, probablemente te ascienden. Te ponen en un subcomité, te dan una pensión, te ofrecen un contrato para escribir un libro. Te dan una beca en un grupo de expertos donde explicas por qué los simples mortales malinterpretaron tu genialidad. ¿Te recuerda a alguien? John Brennan. ¿Ves esa aritmética del pantano? Fracaso más tiempo es igual a ascenso. Así que cuando Trump dice que debería ser más fácil remover a los altos responsables de políticas públicas, la burocracia percibe peligro. Sin embargo, millones de estadounidenses escuchan sentido común. Ellos piensan que por fin alguien encontró el tablero eléctrico y le está bajando los interruptores. Pero ese es el punto sensible que Trump sigue tocando. Él habla del cansancio que todos sentimos. Dice todo lo que estamos pensando. ¿Por qué nadie puede ser despedido en Washington? ¿Por qué cada mala idea se vuelve permanente? ¿Y por qué cada funcionario incompetente regresa usando un gafete completamente diferente de otro departamento? ¿Por qué a Washington se le permite fracasar y aún así ascender, mientras que todos los demás fracasan y ni siquiera los despiden? Tenemos que rendir. Por eso esta orden importa dentro de esta historia, porque la financiación a Ucrania no se trata solo de Ucrania, se trata de un sistema que nunca parece rendir cuentas por los resultados, solo gasta. Escala. Da lecciones, se protege a sí mismo. Y cuando los contribuyentes hacen preguntas básicas, actúa ofendido de que alguien haya notado la factura. El gobierno siempre se ofende por nuestras preguntas. Podrías decir que los miembros del Congreso obviamente no trabajan para Trump, ¿verdad? Ellos trabajan para los votantes. Dejé de creer eso hace mucho tiempo. Desafortunadamente. Así que, si los republicanos y los demócratas creen que apoyar a Ucrania es necesario para la seguridad estadounidense, la estabilidad europea, la disuasión de la OTAN o para prevenir la expansión rusa, entonces pueden votar como quieran. Desafortunadamente, ese es el sistema. El presidente no es dueño del Congreso. El Congreso puede votar como quiera, pero los votantes tenemos derecho a decirlo como lo vemos. Muchos votantes de Trump van a ver esto como una traición. Verán a los republicanos que hacen campaña con el lema Estados Unidos primero y luego votan como el viejo club de política exterior, como si nunca hubiera cerrado. Verán el mismo patrón de siempre. Hablan duro en casa, gastan mucho en el extranjero, cuestionan a Trump en público y luego se preguntan por qué la base no confía en ellos. Verás, esa es la fractura que está ocurriendo ahora mismo. Ustedes usaron a Trump para ser elegidos. Pero luego, cuando tienen la oportunidad de votar, le clavan un puñal por la espalda.
Así que ahora Trump no solo está luchando contra los demócratas, está luchando contra los demócratas, las instituciones mediáticas, la burocracia, los tribunales, la política exterior, su partido de fachada y ahora su propio partido. La vieja guardia sigue ahí. Lo único que cambió fue el papel tapiz. La plomería no fue reemplazada. Y Ucrania acaba de exponerlo, y Zelensky acaba de darle todo para probarlo. En el momento en que levantó el teléfono y llamó a Putin después de que aprobamos un paquete de $8.000 millones. Por eso estamos viendo una máquina gubernamental que no sabe cómo detenerse. Solo sabe cómo continuar. Más fondos, más audiencias, más excusas, más expertos, más declaraciones, más paquetes. El único hombre. Un hombre dice que tal vez deberíamos negociar. Un hombre dice que tal vez deberíamos despedir gente. Y de repente, toda la catedral empieza a temblar. Eso no es una coincidencia. Es la máquina dándose cuenta de que alguien encontró la caja de interruptores. Trump es presidente otra vez. Pero el fantasma de Biden de alguna manera todavía tiene oficina en Washington. Zelensky quiere una reunión. El Congreso todavía quiere un flujo de dinero. Y nadie en DC quiere explicar la maldita factura. Mientras que los medios quieren un escándalo de pintura. Pero Estados Unidos quiere saber por qué el gobierno siempre puede encontrar dinero para emergencias en el extranjero, mientras nos da lecciones en casa sobre sacrificio. ¿Y adivina por qué estamos empezando a hacer las preguntas que más teme Washington? ¿Quién se beneficia de un sistema tan estúpido? Porque puedes llamar a esto incompetencia, puedes llamarlo obsesión, incluso puedes llamarlo TDS, síndrome de trastorno por Donald Trump, puedes llamarlo adicción a la política exterior. Pero algo que ya no puedes llamarlo es oculto. Zelensky acaba de ayudar a que se caiga la máscara. La máquina parpadeó. Cometió un error monstruoso aquí, y casi recibimos, o aún podríamos recibir, una factura de $8.000 millones por eso. La historia era simple. El Congreso dio curso a un nuevo paquete para Ucrania. El propio partido de Trump se fracturó de nuevo. Estados Unidos ya ha puesto a disposición aproximadamente $188.000 millones relacionados con la respuesta a la guerra en Ucrania. Y luego Zelensky pide públicamente conversaciones directas con Putin, mientras los medios persiguen pintura azul y Trump toma medidas para que sea más fácil despedir a los altos funcionarios federales. Todo eso apunta a una verdad central. Washington no está funcionando como una máquina de estrategia. Está funcionando como un sistema de piloto automático con consultores cabilderos y una tarjeta de gasolina financiada por los contribuyentes. Y cada vez que Trump intenta frenarlo, el sistema grita. Y luego Zelensky habló sobre negociaciones directas y todo se volvió muy incómodo. Porque cuando los estadounidenses preguntan cuál es el objetivo final, el sistema siempre quiere cambiar de tema y eso no es liderazgo. Eso es pánico con un membrete elegante. Así que lo que deberías responder a continuación es, ¿esto es una estrategia? ¿O esto es una incompetencia total y absoluta? ¿O es DC demostrando una vez más que la máquina solo conoce una palabra? Más. Los quiero a todos. En nombre de la Restrictor Republic, este ha sido su informe psicopolítico. Mi nombre es Justice Knight, no Justin Knight, Justice Knight. Veo eso mucho en los comentarios de abajo. Gracias, Justin. Justice. Todavía te amo. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te acompañe. Justice Knight despidiéndose.